Muy bien, bueno, pues el día de hoy tenemos esta reflexión que se titula Amalgamas. Y bueno, yo estoy seguro que eh, a lo mejor no estamos muy relacionados con esta palabra en el contexto que la vamos a ver. Eh, Normalmente, bueno, yo creo que más bien actualmente creo que se nos viene a la mente la cuestión de de los dentistas, ¿verdad? Con esta palabra de amargados. Pero no vamos a hablar nada de eso. Eh, Vamos en esta ocasión a hablar de un tema es interesante, ¿sí? Eh, y bueno, antes de comenzar, vamos a leer nuestra cita en Isaías 28:10. Isaías 28:10. Vamos a buscarlo. Voy a darle lectura. Isaías capítulo 28, versículo 10. Dice, porque ha de ser precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. ¿Qué tiene que ver este texto con lo que vamos a estudiar? Bueno, vamos a descubrirlo. Eh, Muy bien. Saben que hay pues existe un par de declaraciones, de parrafitos escritos por la señora Nena White, donde aparece esta palabra, ¿sí?, de amalgama o amalgamas, que durante mucho tiempo ha causado mucha controversia, o han causado mucha controversia. Vamos a ver por qué. Vamos a leer una de esas citas. El otro día hablamos algo de esto, ¿se acuerdan de este tema de los dinosaurios? Y quisimos, bueno, darle un poquito de continuidad a eso. Eh, Dice, pero si hubo un pecado, fíjense bien lo que dice, si hubo un pecado más que otro, ¿sí?, que hizo necesaria la destrucción de la raza humana por medio del diluvio, fue el vil crimen de la amalgamación del hombre y la bestia, lo cual, dice, deformó la imagen de Dios y causó la confusión en todas partes. Dios decidió destruir esa poderosa raza y esa raza tan poderosa y longeva que había corrompido sus caminos delante de él. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué tanta controversia, ¿no?, con esto? Bueno, miren, a través de los años, de hecho, desde que se escribió esto, empezó a haber mucha revuelta, ¿sí? Dentro de la iglesia por estas declaraciones. Eh, lo último que surgió, pues, o la última controversia que surgió en relación a esto, tenía que ver, por ejemplo, con estos animales, ¿sí? Se dice, mucha gente dice que aquí la señora Ellen White se refiere a cruzas, ¿sí?, que había con la palabra amalgamación, a cruzas, ¿sí?, entre hombres y animales, o entre animales, ¿sí?, y que dieron como resultado, por ejemplo, a los dinosaurios, ¿sí? Este, pero bueno, vamos a entender qué quiso decir realmente, ¿no? Porque es una declaración un poquito a lo mejor confusa, ¿sí? Y que pues a nosotros nos gusta a veces echar a volar la imaginación, ¿verdad? Y esto, bueno, les digo, esta cuestión de los dinosaurios, pues es en el mejor de los casos, ¿no? Porque ahí existen otras personas que hablan de cosas como estas, ¿sí? O sea, mezclas entre humanos y animales y que dieron como resultado también algo así, ¿sí? Que a lo mejor está medio exagerado, ¿no? Pero bueno, una imagen que encontré por ahí, este, de cruzas entre animales y hombres y que hayan dado como resultado, criaturas o seres, mitad hombre y mitad animal, ¿sí? Que esto todavía está más extremo, ¿no? Esa idea.
pero hay gente que lo piensa. Y pensamos que, como dice ahí la declaración, esto fue lo que hizo que Dios se indignara tanto y que decidiera destruir al hombre por medio del diluvio. Vamos a entender esto, ¿sí? Primeramente leyendo una cita por aquí de Mensajes para los Jóvenes. Dice, por aquí la hemos compartido en otras ocasiones, dice, en el estudio de la palabra, dejad que la puerta de la, perdón, dejad en la puerta de la investigación vuestras opiniones preconcebidas, vuestras ideas heredadas del ambiente o cultivadas individualmente. Nunca descubriréis la verdad si estudiáis las escrituras para vindicar vuestras propias ideas. Dejad estas ideas a la puerta y acercaos con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que deciros. Al sentarse, dice, el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús, para aprender de él, la palabra le da entendimiento. ¿Cuántas veces nos metemos así en problemas, ¿no? De cuestiones teológicas o de interpretación? Porque pues traemos ideas, ¿no? Dice aquí preconcebidas, y dice Dios que al abrir su palabra hagamos a un lado todo, que vaciemos nuestra mente, ¿no? De todo lo que creemos saber. Porque dice aquí que no se trata de que la Biblia se acople a mis ideas, sino al contrario. O sea, lo que yo pienso, mis pensamientos deben acoplarse a lo que Dios dice, ¿no? Y aparte dice que si yo quiero descubrir la verdad, tengo que acercarme a los pies de Jesús con humildad, ¿sí? Es decir, yo no me acerco a Jesús para enseñarle yo a Él. Al contrario, o sea, necesito que Él me enseñe, ¿no? Entonces, es la forma en la que podemos aprender, ¿sí? Y descubrir cosas en su palabra, cosas que a veces ni imaginamos. Así que esto es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Sobre todo cuando nos enfrentamos a textos, a citas un poquito difíciles, ¿no? De entender a lo mejor así a simple vista, como esta que acabamos de ver. Miren, cuando se escribió este texto, eh, hubo problemas, les digo, desde que se escribió. Empezó a haber problemas, pero saben que no tenía nada que ver con esto que les menciono. No tenía nada que ver este, con los dinosaurios, por ejemplo. Eso no pasaba por la mente de la gente en ese entonces. ¿Sí? Eso fue ya muchos años después. Lo primero, dice aquí, que causó problemas fue esto. Mira, dice que esta controversia giraba alrededor, fíjense bien, de la cuestión de si la raza negra era o no el resultado de la hibridación de seres humanos con bestias. ¿Se imaginan? Prácticamente mucha gente estaba acusando a la señora White de, o no acusando, sino que decían, bueno, es que ella dice, ¿sí? Que, por ejemplo, que la raza negra no era realmente humana. Y ustedes se acuerdan los problemas que había en aquellos tiempos con la cuestión de la esclavitud, ¿sí? Entonces, este fue el primer problema que hubo con esa cita, ¿sí? Eh, Aparte, fíjense bien, dice por aquí que también en ese tiempo la Escuela Americana de Antropología, ¿sí? Dice que había alcanzado la cúspide de su influencia en los Estados Unidos, o sea, lo que ellos decían pues tenía mucho peso, ¿sí? En aquellos años, ¿no? A mediados del siglo XIX, dice, argumentaba, ¿sí? Que las especies podrían cruzarse para producir formas intermedias de descendientes, ¿sí? O sea, como que crear nuevos animales, ¿sí? Esto ya ha parecido a lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? Sin embargo, pues nadie hablaba en relación a los dinosaurios, por ejemplo, en ese tiempo. Así que esto fue lo primero que causó problemas, ¿no? La cuestión científica, o sea, lo que decían los antropólogos de ese tiempo y esta cuestión de la esclavitud también. O sea, había esas dos vertientes, ¿no? Que causaban problemas con esa declaración.
Y bueno, tenemos que entender muchas cosas, ¿no? Para entender lo que quiso decir aquí la señora Ellen White con esta declaración, tenemos que entender varias cosas, ¿no? Primero, hay que entender el significado de esta palabra, la palabra especie. Dice aquí que según el concepto biológico de especie, dice, es un grupo, dice, de organismos que potencialmente pueden entrecruzarse, dice, o aparearse entre ellos para producir descendencia viable y fértil. Tiene que tener esas dos características, ¿no? Bueno, primero dice que se puedan cruzar y que el resultado, dice, pues sea una descendencia viable y fértil, ¿sale? Sí, más o menos está clara la definición. Y luego nos dice por aquí, miren, dice, la especie tiene una reserva genética común, una colección de variantes génicas. Dice, por otro lado, los genes no se intercambian entre diferentes especies, normalmente, ¿sí? Y dice que esta colección de variantes, ¿sí? Génicas, da como resultado precisamente toda la variedad de animales que conocemos. Entre, por ejemplo, entre perros, ¿sí? Entre gatos, entre, no sé, diferentes animales, las aves, que hay mucha variedad, ¿sí? Entonces, porque Dios así nos ha creado, ¿no? A los seres vivos con esa capacidad de, eh, de variantes, ¿no? En la descendencia, incluso en los seres humanos, ¿ok? Entonces dice aquí, pero, dice, incluso si los organismos de diferentes especies, fíjense bien, combinan su ADN para producir descendencia, esta será, ¿qué dice ahí? Estéril, incapaz de transmitir sus propios genes. Y eso es una entre varias cosas, la esterilidad. Por ejemplo, las mulas son una cruza, ¿sí? Que podríamos decir que es cruza entre la misma especie, ¿no? Que es una yegua y un burro, ¿sí? ¿No? Parece que así es. Y podemos decir, bueno, pues son de la misma especie, ¿no? Una yegua, un burro, pues se parecen mucho. Pero resulta que el producto, o sea, la descendencia de estos animales, que son lo que conocemos como mulas, son estériles, ¿sí? Y entonces simplemente por el hecho de que es estéril este animal, nos damos cuenta, o la ciencia nos dice que estos dos son especies diferentes, es el caballo y el burro. Aunque usted los vea muy parecidos, no podemos guiarnos por la vista, ¿sí? Son, son especies diferentes. Ahora, por ejemplo, en la cuestión de los perros, por ejemplo, tenemos también gran variedad de perros, ¿no? De razas de perros. Unos, por ejemplo, muy grandes, otros muy pequeñitos, muy diferentes entre ellos, pero son la misma especie. Eso está más raro, ¿no? Entonces, pareciera que son muy distintos, ¿no? O sea, si usted ve un perro así muy pequeñito y uno así grandote, no se parecen en nada, pero son la misma especie. Entonces, a simple vista no nos podemos guiar por eso, ¿sí? Para saber si son la misma especie. O sea, los científicos nos dicen que tiene que existir estas características, ¿sí? Que se puedan, dice, entrecruzar y que la descendencia sea, dice aquí, fértil y viable o saludable también. Entonces, tenemos que entender todo esto, ¿no? Y miren, hay otra cuestión, ¿sí? En relación a esto de las cruzas, algo que le llaman barreras presigóticas. ¿Qué es esto? Es decir, son barreras, precisamente son, ¿cómo podemos decir? Impedimentos que Dios puso en la naturaleza, ¿sí? Para evitar este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, dice aquí las barreras presigóticas evitan, dice, que los miembros de especies diferentes se aparen para producir un cigoto, ¿no?
pues un producto, ¿no? Una descendencia. Por eso se le llama pre-cigótica, ¿sí? O sea, antes de que, o sea, evita que se cruce, ¿sí? Entre ellos. Por ejemplo, aquí tenemos un perro y un lobo que podríamos decir que son lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, dice, bueno, ahorita lo vamos a ver cuál barrera hay entre ellos, ¿sí? Una de estas barreras es el cortejo, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, es la forma en que ellos se atraen, ¿no? Los animales. Eh, cuando están buscando parejas, ellos hacen rituales, ¿sí? De apareamiento, para atraer pareja también. Y esta es una barrera. ¿Por qué? Porque cada especie tiene algo diferente, ¿no? Es decir, si un animalito hace algo para atraer una pareja, a otra especie eso no le atrae, ¿sí? Entonces no les llama la atención, ¿sí? Y esa es la primera barrera, ¿no? Otra, dice aquí, es el aislamiento temporal. Esto tiene que ver con las temporadas en las que están en celo los animales, ¿sí? Entonces, una especie está en celo en tales fechas del año, en tal estación del año, por ejemplo, y otra en otra estación o en ciertos meses, y la otra no, o sea, no coinciden normalmente. Entonces, esto también es una barrera, ¿no? Y que Dios lo hizo así por esta razón. Otra es el aislamiento mecánico, es decir, que en la cuestión del apareamiento también tiene mucho que ver el tamaño de los animales, la forma de su cuerpo, etcétera, o de sus órganos sexuales que no se acoplan a otra especie, ¿sí? Otro es el gamético, que tiene que ver con eh, con, uh, con los espermatozoides y los óvulos que no son compatibles, ¿sí? Entre diferentes especies. Y otra tiene que ver con el hábitat, es decir, o por ejemplo aquí en esta imagen que tenemos, el perro pues vive en ciertos lugares, el lobo vive en otro lugar muy diferente, ¿sí? O a veces viven en países diferentes, en continentes diferentes, ¿sí? Aunque sean a veces hasta de la misma especie. Entonces, esto impide que lleguen a cruzarse, a menos que el hombre intervenga, porque así como que naturalmente no sucede esto, ¿ok? Y bueno, tenemos otro tipo de barreras que son las eh, dice ahí post cigóticas, que esto tiene que ver ya después de. Esto sucede en caso de que se lleguen a cruzar los animales, miren, dice aquí, evitan que los cigotos híbridos, ¿sí? O sea, cuando ya hay un producto, o sea, se cruzaron algunos animales de diferente especie, hay una descendencia, pues dice aquí que esto evita que se desarrollen hasta formar adultos sanos y fértiles. Es decir, dice aquí, estas barreras a menudo se relacionan con el conjunto mixto de cromosomas del embrión, los cuales pueden no coincidir correctamente o tener información incompleta, lo cual las hace vulnerables, dice aquí, a ciertas enfermedades, esterilidad, defectos físicos o una vida corta. Es decir, no son animales normales, ¿sale? Este tipo de cruces. Y aquí les puse un ejemplo, que esta es una cruza de tigre con león. Estos animales existen. Y se ven padres, ¿no? Se ven bonitos, pero ellos tienen problemas genéticos. Eh, Pueden llegar a hasta ancianitos, ¿sí? O sea, a tener una edad, lo que consideramos nosotros como la ancianidad, pero, por ejemplo, ellos siguen creciendo durante toda su vida. Entonces, imagínense el tamaño que alcanzan estos animales, y el problema es que, por ejemplo, sus extremidades no crecen. Sí, o sea, están como chaparrones, ¿verdad? Y cuando están muy grandes, de edad, y aparte de tamaño, porque les digo que siguen creciendo,
a veces sus patas ya no soportan el peso, ya cuando están pues débiles, ¿no? Por la edad, y se les dificulta el movimiento, el caminar incluso. Entonces, esto pues no es algo natural ni normal, ¿sí? Aunque pueden algunos de ellos ser fértiles, o sea, pueden seguir procreando, no son animales así como que, digamos, normales o sanos al 100%, ¿vale? Entonces, estas son barreras ya después de, ¿sí? Estas son antes de, o sea, que evitan que se crucen, y si se llegan a cruzar, se evita que sigan reproduciéndose. Así ha hecho Dios la naturaleza. Así que bueno, tenemos que entender esto, ¿sí? Por la cuestión de lo que digo, las ideas que han surgido en relación a esta declaración, ¿sí? De que dice que lo que causó uh, la destrucción del hombre en el diluvio fue, dice la amalgama o la cruza, dice, entre hombres y bestias, que dio como resultado, dice aquí, confusión. En otra declaración dice especies confusas, y ahorita vamos a analizarlo. Entonces, bueno, si ya entendimos esto, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice aquí en 2 de Pedro 3:16. Dice aquí Pedro lo siguiente, dice, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo. Él está hablando aquí, escribiendo acerca de Pablo. Dice, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, dice aquí Pedro que Pablo muchas veces, y yo creo que ustedes están de acuerdo con esto, escribía cosas un poco, dice aquí, difíciles de entender. ¿No les ha pasado cuando leen las cartas de Pablo, que leen algún versículo y dicen, a ver, cómo estuvo aquí? Y tenemos que releerlo, ¿no? Por el tipo de lenguaje que usan. Un poquito a veces complicado, ¿no? Eh, para alguien a lo mejor que está empezando a conocer de la palabra de Dios, o complicado para la forma en que nos expresamos nosotros actualmente. Entonces aquí Pedro, aquí llama la atención que Pedro, ¿sí? Aunque dice que Pablo escribe cosas complicadas, no lo está criticando, ¿sí? Ni le llama la atención a Pablo y le dice, oye, pues a ver si escribes algo más light, ¿verdad? Porque no te entendemos lo que quieres decir, no. Aquí, a quienes critica Pedro dice aquí, a los indoctos, dice aquí, e inconstantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a la gente, bueno, ¿y por qué los critica? Dice que porque torcían el significado de lo que quería transmitir Pablo, ¿sale? Pero vean cómo les llama aquí, indoctos e inconstantes, es decir, inconstantes en su espiritualidad, ¿sí? Y aparte indoctos, o sea, gente, ¿cómo podemos llamarla? Ignorante, ¿sí? De la palabra de Dios. Y entonces tergiversaban lo que decía Pablo, ¿sí? Y a ellos es a los que les llama la atención aquí Pedro, no a Pablo, ¿sí? Y esto sucede también con los escritos de Elena White, ¿sí? Eh, Hay cosas que ella escribió que a veces son complicadas de entender, ¿sí o no? ¿Alguna vez se han topado con una cita así un poquito extraña o que parece contradictoria? Eh, pero no es culpa de ella, porque bueno, el Espíritu de Dios era quien guiaba, ¿no? El problema somos nosotros los que estamos acá del otro lado, ¿no? Los que estamos leyendo, porque empezamos a veces a echar a volar la imaginación, y muchas veces también sin ser guiados por el Espíritu de Dios, sino porque a veces, como decíamos ahorita, queremos hacer coincidir mis ideas con lo que se escribe ahí, ¿sí? O para, no sé,
diferentes propósitos, no menos para lo que debemos. Entonces, también torcemos, ¿no? Las interpretaciones o el significado de las palabras. Así que, ¿qué es lo que quiso decir ella con esto? Bueno, tenemos que preguntarle a ella misma, ¿no? Y usted puede decir, bueno, pero es que ella ya no existe, ya falleció. Pero bueno, ella dejó un montón de escritos y así como en la Biblia, ustedes se habrán dado cuenta que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí? O sea, tenemos que, para entender un texto, tenemos que ir a otro, ¿sí? O a otro libro, o tenemos que continuar la lectura, o regresarnos un poquito para entender qué significa una frase. El problema es que a veces, como dice aquí, somos indoctos, inconstantes, y a veces nos quedamos nada más con una frase, con una declaración, y decimos, es que ahí dice que esto, ¿sí? Y aquí en esta página dice que esto, ¿sí? Pero no vamos más allá, o sea, no investigamos nada más, pues sí, es cierto que dice eso, pero hay que ver todo el contexto, ¿no? Y bueno, dice aquí, ¿cómo interpretar pasajes difíciles? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, dice aquí la respuesta es que dice, debemos permitir que el autor interprete sus propios escritos. Dice, es decir, debemos ir a otros pasajes donde los escritores aclaran lo que quieren decir en los pasajes complicados, ¿sí? Y si vamos todavía más allá, nos damos cuenta que el autor finalmente, ¿quién es? Dios. Entonces, Él nos puede aclarar si nosotros vamos a Él. Y dice Isaías 28:10, que fue la cita que leímos al principio, este texto nos ayuda a entender más este asunto, ¿no? Dice, porque ha de ser precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí dice y otro poquito allá. O sea, esto nos indica que tenemos que pues ampliar nuestro horizonte, ¿no? Cuando queremos entender algo, ¿sí? Dice antes en el versículo 9 hace una pregunta a Dios. Dice, ¿a quién se enseñará conocimiento o a quién se hará entender la doctrina? Y pregunta, ¿a los recién destetados? ¿Quién podrá entender cosas complicadas, por ejemplo? ¿Un bebé? Pues no. Tiene que ser alguien que pues preparado, ¿no? Alguien estudiado. Entonces, Dios nos invita, obviamente, a estudiar, a prepararnos, a investigar, a crecer espiritualmente, no quedarme como un bebé, ¿sí? Con el mismo conocimiento de siempre y quedarme con las mismas frases de siempre y con lo que alguien me contó, porque a veces así somos, ¿no? Y es que dijo el pastor que así era, y es que dice ahí en ese libro de esto, dice una frase así, ¿no? O este versículo dice esto, pues sí, sí lo dice, ¿no? Porque ahí está registrado, pero no significa lo que a veces pensamos. Pero como no nos gusta a veces estarle escarbando, estudiar, esforzarme, investigar, pues me quedo con mis ideas, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a descubrir qué significa esto. Miren, dice por aquí, bueno, vamos a desglosarlo, vamos a sacar algunas frases o palabritas así claves de esta cita. Dice aquí un pecado, ¿sí? Otra palabra aquí, vil crimen, ¿sí? Deformó la imagen de Dios. Son como palabras claves en esta cita que vamos a llegar a entender ahorita o lo vamos a comparar con otros textos. Por ejemplo, un pecado terrible, esta frase. Si nosotros vamos a otras citas de ella, podemos descubrir a qué se refiere ella con pecado terrible. Miren, por ejemplo, aquí en Joyas de los Testimonios dice, los matrimonios profanos de los hijos de Dios con las hijas de los hombres resultaron en una apostasía que llevó a la destrucción del mundo por el diluvio. Dice aquí que la razón del diluvio fue, ¿qué dice aquí? Los matrimonios profanos. Y esta palabra profano, acá no sé si recuerdan qué significa profano. Es algo que ofende a Dios, ¿sí?
Matrimonios profanos. ¿Un matrimonio ofende a Dios o puede ofender a Dios? Depende, ¿sí? Aunque Dios creó el matrimonio, pero en ocasiones puede ofender a Dios. ¿Cómo en qué caso? Bueno, aquí lo dice. Dice los matrimonios entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos ahorita a avanzar. Hay otra palabra que aparece por aquí en la frase que leímos al principio, el vil crimen, un vil crimen, dice ahí. Vamos a ver a qué se refiere. Dice aquí, dice cuando José fue acusado, ¿sí? Y un vil crimen fue falsamente puesto sobre su o a su cargo, no se hundió en la desesperación. Siendo consciente de su inocencia y rectitud, aún confiaba en Dios. Y Dios, que hasta entonces lo había apoyado, no lo abandonó. ¿De qué crimen fue acusado José? ¿Se acuerdan? Dice aquí que fue un vil crimen. Fue acusado ¿de qué? ¿Se acuerdan? De adulterio. ¿Recuerdan la historia? Así que bueno, vamos a ir sacando estas partes o piezas y después las vamos a unir. Acá nos hablaba de matrimonios este, entre el pueblo de Dios, o sea, los que eran fieles a Dios, con gente que no era fiel a Dios, ¿sí? Acá habla del adulterio. Y luego aparece esta palabra, la amalgamación. Y nos dice por aquí que esta palabra seguramente, algunos estudiosos dicen que seguramente la señora Elena White sacó esta palabra del diccionario Webster de 1822, un diccionario común en esa época, ¿sí? En el que aparece esta palabra, ¿sí? ¿Y qué significa esta palabra? Dice aquí, dice, significa la mezcla o combinación de dos cosas diferentes. Y entonces, como eso es lo que significa, ¿sí? Pues la gente empezó a sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? Miren, vamos a leer esta otra cita. Dice, llegó a ser una práctica común casarse con los paganos. Los israelitas rápidamente perdieron su eh, aborrecimiento de la idolatría. O sea, como que se fue disminuyendo esa sensación, ¿sí? O esa repulsión que tenían hacia la idolatría, fue disminuyendo. Dice, se introdujeron costumbres paganas. Las madres idólatras traían a sus hijos para observar los ritos paganos. La fe hebrea se estaba convirtiendo rápidamente en una mezcla de ideas confusas. Esta palabra también aparece por ahí, la confusión. ¿Se acuerdan? Y bueno, ahorita estamos estudiando el libro de Jueces. Estamos conociendo lo que pasaba, ¿no? Al unirse con, o sea, con personas, sobre todo a través del matrimonio, con personas paganas, ¿sí? Dice, durante algún tiempo, esto viene en Patriarcas y Profetas, dice, las dos clases, ¿sí? Dice, las mujeres descendientes de Caín y los descendientes de Set, fueron los dos grupos que se dividieron, podríamos decir, ¿no? En la tierra. O sea, los descendientes de Caín, los descendientes de Set, su hermano. Dice que estas dos clases o tipos de personas, dice, permanecieron separadas durante algún tiempo. O sea, no congeniaban, ¿sí? Les gustaban cosas totalmente diferentes, adoraban a dioses diferentes, así que permanecieron separados, dice aquí, esparciéndose de lugar
en el que se establecieron primeramente. Entonces fueron regando en la tierra, pero dice, los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde había habitado los hijos de Set. Y estos, para escapar de la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y ahí establecieron sus hogares. O sea, se empezó a llenar la tierra, empezó a poblar y dice aquí que la descendencia de Caín pues, se fue acercando un poco más hacia donde habitaban los hijos de Set y ellos tenían que irse retirando. También dice que llegaban a habitar en las montañas. Pero, dice, mientras duró esta separación entre estas dos clases de personas, que significa lo opuesto a amalgamar, la separación, ¿sí? Dice, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza, pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse o amalgamarse, ¿sí? Que esa es la palabra que usaba ella, porque estaba de moda, ¿no? Esa palabra. Dice, se mezclaron poco a poco con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo, ¿qué dice? Los peores resultados. ¿Por qué? Miren lo que nos dice por aquí, sigue diciendo. Vieron los hijos de Dios, o sea, entre más se acercaban, dice, se dieron cuenta que las hijas de los hombres, así los divide Dios, ¿no? O sea, así los clasifica. Hijos de Dios, hijos de los hombres, o hijas de Dios, hijas de los hombres también. Pero habla aquí de que los hombres se fijaron en las mujeres que no eran hijas de Dios, ¿sí? Esto nos dice por ahí en Génesis 6. ¿Y por qué se empezaron a fijar en ellas? Dice aquí, atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor, aliándose o mezclándose o amalgamándose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y santo. Y bueno, podríamos decir, bueno, ¿y qué las hijas de Dios no eran bonitas? No era eso, ¿sí? Porque aparte, acuérdense que estamos hablando aquí de los comienzos de la humanidad. Entonces, en ese tiempo, pues todo el mundo estaba bonito. No como hoy, que vemos unos que ya no, ya no tanto. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, aquí el problema no era tanto el físico, ¿sí? Sino algo más. Esto tenía que ver con la sensualidad que demostraban las hijas de los hombres, como les llama aquí Dios, y que no tenían las hijas de Dios, ¿sí? No tenían ese, como dice, ese no sé qué sé yo, ¿sí? Y eso los hacía que les agradaran más, ¿sí? Y eso sigue pasando todavía, hasta nuestros días, ¿sí o no? O sea, no es algo que haya quedado allá en el pasado. ¿Por qué? Bueno, porque esto es algo que el enemigo ha utilizado a través de toda la historia porque le ha funcionado, entonces no tiene por qué dejar de hacerlo. Entonces, esto tiene que ver con otro asunto más que con el aspecto físico o la belleza física, ¿sí? Tiene que ver con algo que va más allá todavía. Pero, dice aquí, al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos. ¿En qué dice aquí? En espíritu y en obras. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? ¿Cuál es? Dice, el mismo mandamiento dice que la esposa de Potifar había intentado hacer que José transgrediera. Y dice el texto, dice, y tomáronse mujeres, escogiendo
entre todas, los hijos de Set siguieron el camino de Caín. Fijaron su atención en la prosperidad y el gozo, dice, terrenales, y descuidaron los mandamientos del Señor. El pecado, dice, se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. Y esto fue, o esto es a lo que Dios le llama ahí un pecado vil, ¿sí? Algo que a él lo ofendió, lo hizo pensar en destruir al ser humano. Porque ya está la gente que era fiel a Dios ya se estaba corrompiendo también. Así que bueno, ese es el primer punto, ¿no? En la frase dice por ahí que había amalgama, dice, entre hombres y animales. Y cuando habla ahí entre hombres, pues tiene que ser hombres con hombres, ¿sí? O sea, seres humanos, ¿sí? Y esto es a lo que se refiere, ¿sí? Según lo que podemos leer en otras citas de ella misma. Y dice ahí, la frase dice hombre y bestia. Entonces, miren, dice aquí, es importante notar que dice, no dice que hubo amalgama de hombre con bestia, ¿sí? Y que haya dado como resultado pues algo como intermedio, ¿no? O sea, como mitad hombre y mitad animal, como muchas veces escuchamos historias, ¿no? Como esto del hombre de las nieves y pie grande y cosas así de ese tipo, ¿no? Entonces, dice aquí, tanto en la referencia anterior con la que veremos a continuación, ahorita vamos a leer otra cita, ella se refiere, dice, a la amalgama de hombre, o sea, hombres y entre bestias, ¿sí? Por separado. Dice, no de hombre con bestia. Dice, es decir, los humanos se amalgamaron con humanos, las bestias con bestias. Aunque también se pueden cruzar hombres con bestias. Y también Dios habla de eso en su palabra, pues, como algo, como un pecado, ¿no? También. Sin embargo, tampoco se puede decir que pueda tener una descendencia como intermedia, ¿no? Mitad hombre, mitad animal. Por ejemplo, actualmente se experimenta con esto, ¿no? La genética. Por ejemplo, hay experimentos que tienen que ver con, por ejemplo, algunos cerdos les inyectan ADN humano o células humanas para cuestiones de tipo médico, para tratar enfermedades, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, el animalito, el cerdo, vaya a tener una descendencia mitad cerdo y mitad humano, ¿ok? Tenemos que entenderlo, ¿sale? Esta es la otra cita que menciona algo así. Dice, todas las especies que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies mezcladas que Dios no creó y que fueron el resultado de la amalgamación fueron destruidas por el diluvio. Y entonces, les digo, empezamos a echar a volar la imaginación y empezamos a decir, pues había a lo mejor cruzas entre así animales, o mitad animal, mitad hombre, o animales así medio raros, mezclados entre ellos. Y otros dicen, no, pues fueron los dinosaurios. Porque como ahorita ya no hay dinosaurios, decimos, pues se acabaron en el diluvio y si Dios los destruyó, fue por eso. Empezamos a sacar nuestras conclusiones, ¿verdad? Pero, bueno, sigue diciendo, mira, dice, desde el diluvio ha habido amalgamación de hombres y bestias, ¿sí? Dice, como puede verse en las casi innumerables especies de animales y de ciertas razas de hombres. Y esto, les digo, también fue causa del problema que mencionamos al principio, porque aquí menciona razas de hombres.
Y entonces luego empezaron a pensar en la raza negra, ¿sí? Por la situación que existía en aquellos años con la esclavitud. Y aparte, se mencionaban, por ejemplo, razas como de seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, de los pigmeos, los bosquimanos de África, ¿sí? Que son razas un poco extrañas de seres humanos, ¿sí? Y que rápidamente lo relacionaron, ¿sí? Mucha gente decía, pues ellos son resultado de esas cruzas, y la gente ya los estaba viendo casi como animales, a estos seres humanos. Pero tenemos que recordar lo que ya platicamos ahorita, ¿sí? Y vamos a, a descubrir más cosas, ¿no? Miren, por ejemplo, dice aquí que esto ha existido siempre, desde aquellos años, ¿no? Dice amalgamas entre animales y también entre seres humanos. Dice aquí, y todavía vemos como el resultado de eso. Pero, ¿a qué se refiere esto realmente? ¿Sí? Porque, miren, para empezar, dice aquí que en el diluvio Dios no salvó, dice, a las especies que no fueron creadas por él. Y entonces les digo, empezamos ya a imaginar cosas, ¿no? Pero nos damos cuenta de que, por ejemplo, ahorita que vimos algunos casos, por ejemplo, de la mula, ¿sí? Que es una amalgama, no fue un animal que Dios haya creado. Este fue el resultado de que de una cruza entre dos especies diferentes, porque ni siquiera son la misma especie, ya vimos, porque están defectuosos, ¿sí? Entonces, Dios salvó, dice aquí, únicamente las especies que él había creado. Y aparte, nos damos cuenta de que, como ahorita lo vimos al principio, nos damos cuenta de que cada especie tiene la capacidad de producir variedad, ¿sí? Entonces, es muy probable, ¿sí? Que Dios no haya metido en el arca, por ejemplo, a todas las razas de perros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se necesitaba que entraran todas para que fueran preservadas, ¿sí? Porque los perritos podrían crear esa variedad después, más adelante. Y entonces sí, les digo, tenemos que entender todo esto porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, ¿y dónde metieron tanto animal, tanta variedad, tanta especie de animales en ese barco? Bueno, para empezar, tenía unas dimensiones así descomunales este barco. No era como a veces lo imaginamos, o sea, había espacio suficiente. Incluso para animales gigantescos también. Sin embargo, bueno, eso no quiere decir que, por ejemplo, tenían que ser adultos los animales que entraron. Probablemente algunos estaban pequeños todavía o jóvenes. Y no necesariamente tenía que haber de todas las variedades, porque con una pareja se podría volver a reproducir, ¿sí? Entonces, esto tenemos que entenderlo. Y dice aquí que esto sigue todavía pasando. Pero decimos, bueno, y si sigue pasando, ¿por qué Dios destruyó en aquel entonces al ser humano? Bueno, miren, aquí nos dice, por ejemplo, otro problema con los animales, porque decimos, bueno, con el ser humano a lo mejor sabemos cuál era el problema, la cuestión espiritual. ¿Y con los animales qué pasaba? Bueno, también ya vimos que al cruzarse, ¿sí? Incluso hasta a lo mejor especies diferentes, se iba debilitando también a veces los descendientes, ¿sí? Como vimos ahorita, con la esterilidad, con enfermedades, y luego esta otra cuestión,
que también afectó a los animales. La poligamia, que dice aquí que esto fue lo que desfiguró la imagen de Dios. O sea, no tenía que ver con creación de monstruos, ¿sí? O mutantes, como a veces podemos pensar, sino algo que desfiguraba la imagen de Dios era esto, y aquí lo aclara. Dice, la poligamia se practicó desde tiempos antiguos. Fue uno de los pecados que trajo la ira de Dios sobre el mundo antediluviano. Y sin embargo, después del diluvio esa práctica volvió a extenderse. Y Satanás hizo, dice, un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio y debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad, como lo que vemos en nuestros días. Dice, pues no hay forma más segura, fíjense lo que dice, de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y al vicio, al destruir el matrimonio, ¿sí? Y aquí usa ella esta palabra en el original, ¿sí? En inglés, que significa desfigurar, ¿sí? Precisamente lo que dicen en su otra frase. ¿Ok? Ya en algunas traducciones dice así, borrar la imagen de Dios, pero es desfigurar la imagen de Dios a través de, dice aquí, de la poligamia. Y esto les digo, no nada más afectó al ser humano, sino también a los animales. ¿Sí? Por eso menciona ahí las amalgamas de animales y hombres. Vean lo que nos dice por aquí acerca de esto, de la desfiguración de la imagen de Dios. Dice, el comercio con las otras naciones llevó a los israelitas a un contacto más íntimo con ellos. ¿Sí? Dice, ellos no amaban a Dios y su amor por él se redujo en gran medida. Su agudo sentido del carácter elevado y sagrado de Dios estaba, dice, amortiguado. Rehusándose a seguir el camino de la obediencia, transfirieron su lealtad, ¿a dónde dice? ¿O a quién? A Satanás. El enemigo, dice, se regocijó en su éxito al borrar o desfigurar la imagen divina de las mentes de las personas que Dios había elegido como sus representantes. ¿Qué les parece? Se está aclarando todo, ¿no? Todo lo que nos mencionan estas dos declaraciones. Y luego sí vemos lo que nos dice por aquí en una cita este señor Urias Smith, uno de los pioneros de la iglesia, en un libro que él escribió que se llama Visiones de la señora Elena White, en donde él defiende, ¿sí? Muchas pues muchas acusaciones u objeciones que la gente él hacía hacia su don profético. Y en una, dice aquí en la objeción número 39, que eran más o menos como 52, 59, algo así en su libro, que estaba titulada como, decía pues el título, La raza negra no es humana. Así lo describía, ¿no? Por los ataques que había recibido ella con esa declaración. Dice por aquí, él dijo lo siguiente, ¿sí? En relación a esta palabra de amalgama. Dijo, con el propósito de ilustrar la profunda corrupción y la criminalidad en que la raza humana había caído, dice, cosa que también sucedió años después del diluvio, ¿sí? O sea, ella mencionó esa amalgamación y eso que dijo de las razas de seres humanos que todavía se veían afectadas, ¿no? Con este asunto, tenía que ver, dice aquí, con su corrupción y criminalidad, no porque fueran resultado de cruzas entre animales y hombres, ¿sale? Tenía que ver con la cuestión del pecado en el ser humano, ¿sí? Y ella mencionó ciertas razas de seres humanos en los que se veían más marcados estas características, ¿sí? Y
dice aquí, no era el propósito enseñar o decir, dice aquí que la raza negra no era humana. Como mucha gente decía, es que ella dice aquí, ¿no? Y ahí escribió y ahí declaró esto. Entonces, aquí está realmente lo que quería decir ella, ¿ok? Con estas declaraciones. No tenía nada que ver con, con experimentos genéticos, como se dice mucho, ¿no? Ni con el hecho de decir que se habían mezclado seres humanos con animales y que se habían producido como razas que no eran enteramente humanas, que es algo que mucha gente sigue creyendo también dentro del cristianismo. Así que, bueno, miren, años después, dice aquí, en 1870, estas declaraciones dice que siguieron apareciendo en un material pues que se fue como editando, ¿sí? Y dice aquí que, ok, dice, la reorganización del material Spiritual Gift, que es el libro donde aparecen estas declaraciones, dice, en 1871 aparecieron nuevamente en el libro de la Gran Controversia, que era, dice, un título alterno para el Espíritu Profecía, también. Dice, y después de casi 20 años, estas dos declaraciones sobre amalgamas no fueron incluidas en la edición que nosotros tenemos y que conocemos como libro de Patriarcas y Profetas, ya en 1890. Dice, bueno, se excluyó esa palabra, ¿sí? Creo que una de las razones ha haber sido también por el problema que se estaba causando, de una mala interpretación, no tanto de que se haya equivocado ella, ¿no? En haber declarado ciertas cosas, sino que se estaba torciendo todo lo que decía, y hasta estaban saliendo ya, pues, creencias extrañas, ¿no? Y dice, sin embargo, dice, o sea, a pesar de que se hizo esa corrección, de que hasta se omitió esa palabra para evitarle sus problemas, y hasta incluso de acusaciones racistas, ¿no? Que recibió ella. Dice, sin embargo, dice, la controversia nunca fue totalmente superada y hasta nuestros días. ¿Sí? Dice aquí que estas viejas afirmaciones, porque fueron editadas, dice, continuaron siendo un tema de mucho debate. Y hasta nuestros días, porque todavía, digo que podemos seguir, pues pensando cosas que no son, ¿verdad? Así que, lo que realmente nos quiso decir tenía que ver con este asunto, fíjense bien, y con esto vamos a concluir, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que concluir es precisamente lo que mencionamos al principio, de que cuando nosotros leamos la palabra de Dios y los escritos inspirados, tenemos que ser guiados por Dios, precisamente. Y la recomendación o el consejo o la orden de Dios es, haz a un lado todo lo que traes allí en tu cabeza. Tus ideas, dice, preconcebidas, tus costumbres, las ideas que alguien te metió en la cabeza o que tú fuiste formando con el tiempo, y deja, dice Dios, deja que yo te explique. Escúchame. Es lo primero que debemos de entender, ¿no? Y lo segundo, que es precisamente lo que estuvimos aquí tratando de explicar, es esto, o sea, lo que nos quiso decir Dios con esta declaración es, dice aquí, Dios, perdón, nunca debe el pueblo de Dios aventurarse en terreno prohibido. El casamiento, dice, entre creyentes e incrédulos ha sido ¿qué? Está claro, ¿no? O sea, fue prohibido por Dios. Pero con demasiada frecuencia, dice, el corazón inconverso sigue sus propios deseos y contrae
se contraen, dice casamientos que Dios no sanciona, no aprueba, no bendice. ¿Por qué? Bueno, porque dice aquí que todavía hay algo ahí dentro de nosotros que pues que no nos hace o nos permite entregarnos plenamente a Dios en estos asuntos, ¿no? La cuestión del matrimonio. Y empezamos a, ¿cómo podríamos decir? Argumentar cosas, ¿no? Nosotros sí decimos, bueno, ¿y por qué aquella persona se le fue bien y se casó con alguien que no amaba a Dios? Y luego después esa persona se acercó a Dios, así que bueno, eso me puede pasar a mí, así que puedo intentar, ¿sí? Y cuando alguien me dice, oye, pero recuerda, mira, las consecuencias, y siempre se nos pone, se nos trae a la memoria la vida o la historia de Sansón, ¿se acuerdan? Pero que decimos, no, pero es que pues yo soy más inteligente que Sansón, a mí eso no me va a pasar. Pero bueno, dice Dios, sigue diciendo, por esta causa, muchos hombres y mujeres están sin esperanza y sin Dios en el mundo. No es por causa de la televisión, por causa de a todo lo que le podemos echar la culpa del gobierno, así que las iglesias, las religiones y que no sé qué, ¿no? Un montón de cosas. Y esto fue lo que trajo la destrucción sobre el mundo en el diluvio. Entonces no puede ser algo de menor importancia. Y dice aquí que esta es la causa de la infelicidad, la desesperanza en el ser humano. Dice, murieron sus aspiraciones nobles y Satanás los sujeta en su red por una cadena de circunstancias. O sea, nos metemos en una cadena, dice aquí, de sin fin de problemas. Dice los que son denominados por la pasión y el impulso, perdón, los que son dominados por la pasión y el impulso, tendrán que cosechar una mies amarga en esta vida. Y su conducta puede resultar, y aquí está lo grave del asunto, porque dejen ustedes los problemas. Dice aquí que esto puede acabar en la pérdida de su alma. O sea, es algo muy, muy grave. Por lo cual Dios nos dejó todos estos textos, ¿no? Que a veces, como acabamos de ver, pues los malinterpretamos, nos vamos por otro camino y perdemos de vista lo que Dios quiere decir. Y empezamos ahí a discutir cosas que nada que ver. Entonces, ojalá que, pues que Dios nos ayude, en estos asuntos en nuestra vida, ¿sí? Porque aquí, aparte, no es nada más cuestión del casamiento, ¿sí? Ahorita leíamos citas donde dice que cuando se hacían negocios, cuando se involucraban mucho las personas, ¿sí? Que amaban a Dios con las que no amaban a Dios, y no quiere decir que no hay que hablarle a alguien que no ame a Dios, ¿sí? O que no sea de mi religión, o que no vaya a mi iglesia, sin embargo, habla aquí ya o sea, un lazo ya más cercano, ¿no? Que esté involucrando, dice ya, otro tipo de actividades que Dios no aprueba. Entonces, normalmente, nosotros somos más influenciables por el mal que por el bien. Así que dice que no deberíamos de aventurarnos a esto. ¿Sí? Porque siempre decimos, no, yo lo voy a convencer, yo le voy a dar el evangelio, yo voy a hablarle de Dios, pero siempre sale, o generalmente sale al revés. Entonces, bueno, ojalá que esta información nos haya ayudado para entender este tipo de declaraciones que les digo hasta nuestros días han causado mucha polémica y que hayamos podido más o menos, ojalá, ¿verdad? Entender lo que Dios quería decirnos y rescatar esto, ¿no? Esto final, entender el por qué Dios muchas veces nos dice que no a algo o a alguien, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Las cuestiones de las parejas, las amistades, no es porque Dios nos quiera hacer un daño, ¿no? O que nos quiera tener ahí amargados, etcétera, sino porque Él le interesa nuestro bien, le interesa sobre todo nuestra salvación, nuestra vida eterna. Que Dios nos bendiga.